La primera iglesia bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Y usted que está recibiendo este mensaje, yo le invito a que si puede ubique en la palabra del Señor Juan capítulo 8 verso 31. Y el Señor dice así, nuestro Señor Jesús, en una plática con los judíos, dice la palabra de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Bendita la palabra del Señor. Y mis amados, quiero hacer una pregunta a la audiencia, a todo aquel que está recibiendo este mensaje. ¿Cuál es tu motivación para acercarte a Jesús? ¿Por qué te acercas a Jesús? ¿Por qué has venido a Jesús? ¿Por qué estás procurando seguir a Jesús? El Señor le responde a estos judíos. Dice la Escritura así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. El versículo anterior a la lectura, el verso 30, dice que muchos creyeron en él, muchos judíos. Esto ocurrió después que Jesús anunciara que ellos le iban a levantar. Usted puede ver el verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces Jesús le está diciendo a estos judíos que habían creído en él, es decir, la conversación es con esos judíos. Sin embargo, al leer el pasaje que viene a continuación, que voy a ir desarrollando en este momento de predicación, rápidamente, hermanos, comprobamos que ellos no habían creído realmente en él. Al menos no habían creído lo que Jesús esperaba que ellos creyeran. Parece claro que la cuestión radicaba en la forma en la que el Señor Jesús usó el término levantar. Cuando ustedes me levanten, el que ya hemos leído. Y tal vez la manera como ellos lo entendieron. Jesús se estaba refiriendo a su muerte en la cruz del Calvario y a su posterior resurrección y ascensión. Así fue también como lo entendieron los apóstoles. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, verso 30 y 31 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, los discípulos entendieron bien el término de levantar, ¿sí? Levantar significaba
que los judíos iban a crucificar a Jesús, lo iban a levantar en un madero, en la cruz. Y también pues habla de todo el proceso de muerte y resurrección de Jesús el Señor y la esperanza que iba a traer a todo aquel que pusiera su fe en Cristo. El Padre vindicó, el Padre respaldó a su Hijo resucitándole de los muertos, mostrándole así su completa desaprobación a los líderes judíos, junto con el poder del imperio romano que estaba dominando en ese tiempo en Israel. Ellos habían hecho este acto tan vil y perverso al Hijo de Dios. Pero esta sería la prueba definitiva de que Él realmente era el enviado del Padre, Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. También en Hechos 5, versos 36 y 37, dice la Escritura de la siguiente manera: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Mis amados, parece que la referencia que Jesús hizo al ser levantados por los judíos la interpretaron de una manera muy distinta, y ellos lo que entendieron era que Jesús iba a ser levantado como el libertador, el que los iba a librar del poder del imperio romano. Recordemos que los judíos, Israel en ese tiempo estaba subyugado por el imperio romano, y ellos estaban esperando, clamando para que se cumpliese la promesa del Mesías, pero en los términos que ellos lo esperaban y lo pedían y lo buscaban. Era un libertador terrenal o político que los librara de ese yugo del imperio romano. Entonces, cuando Jesús les dice: ustedes me van a levantar, algunos estaban interpretando que Jesús iba a ser pues levantado como el libertador, el Mesías, pero no para libertarlos del pecado y del yugo de esclavitud del pecado, sino más bien para librarlos de ese poder terrenal del imperio romano. Por lo tanto, Gamaliel, este último texto que cité, Hechos 5, 36 y 37, son palabras de Gamaliel. Palabras de Gamaliel que dice: mire, si estos agitadores son como el tal Teudas o como Judas el Galileo, al morir ese líder, inmediatamente eso se va a apaciguar, eso no va a pasar a mayores. Porque estos dos casos que cita Gamaliel fueron hombres que se levantaron como libertadores, es decir, para luchar en contra del imperio que estaba dominando a Israel terrenalmente hablando. En este sentido, mis amados, ellos estaban esperando de Jesús un libertador terrenal, estos judíos, y habían creído en Jesús como un libertador terrenal, como alguien que les iba a librar del yugo, no del pecado, sino del yugo de ese imperio romano. Ahora bien, sin embargo, Jesús lo que estaba hablando era que Él iba a ser levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que pusiese su esperanza en Él fuese libre, libertado, verdaderamente libre. ¿De cuál yugo? Del yugo de la esclavitud del pecado, de la maldad del pecado. Por eso Cristo, en el verso 31 del capítulo 8 de Juan, volvemos al texto en el cual estoy asentando la predicación, les dice a ellos, a los judíos que habían creído en Él, en los términos y condiciones que ya les he explicado: si ustedes permanecen en mi palabra,
serán verdaderamente mis discípulos. El Señor no tenía ninguna intención de promover falsas esperanzas entre el pueblo de Israel. Así que pasó inmediatamente a aclarar esta situación. Lo primero que hizo fue explicar que la fe solo tiene valor si se coloca en su palabra, en la Biblia. Como hemos visto a través de los versos anteriores, ellos habían creído en Jesús, pero creían de Él lo que ellos querían, lo que les convenía. De hecho, querían que Jesús fuera quien se adaptara a sus expectativas mesiánicas, ignorando de este modo que Jesús les había enseñado que de otro modo, si no creían en Él, no podían ser verdaderamente libres y salvos. Pero esta fe que tenían estos judíos en Jesús no servía de nada, mis amados hermanos. Y la prueba la tenemos en este mismo capítulo 8 del Evangelio de Juan, porque en el verso 59 dice, después de unos alegatos y unas declaraciones contundentes de Jesús, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Qué pasó aquí? ¿Y no eran estos los que habían creído en Jesús? ¿Y cómo es que, habiendo creído en Jesús, unos versos más adelante estaban tomando piedras para arrojárselas a Jesús, para apedrear a Jesús? Amados hermanos, esto nos debe hacer reflexionar seriamente sobre la necesidad de colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra, y no en lo que surge de nuestra propia imaginación, porque fácilmente podemos seguir a Jesús o a un Jesús que hemos creado en nuestra propia conciencia religiosa, de nuestra propia imaginación o en nuestras propias expectativas. Un Jesús que no servirá de mucho, o mejor dicho, que no servirá de nada. Será simplemente una mera profesión sin ningún valor para salvarnos. Será simplemente una fe puesta en algo o en alguien que no existe. ¿Usted me está siguiendo? Los judíos habían creído en un Jesús que no era el Jesús de la Biblia. Ellos estaban viendo en Jesús un libertador, pero no de los pecados, sino un libertador terrenal que les librara de ese poder político que les estaba subyugando. Sin embargo, Jesús vino para liberarnos del pecado y de la maldad. Pero ellos habían fabricado un Jesús a su medida. ¿Cuánto no se parece esto, estimado oyente, estimado televidente, mi hermano y mi hermana, a lo que vemos hoy día? Algunas personas queriendo fabricar un Jesús a su medida, un Jesús ficticio que se adapte a lo que están buscando. Comentaba con mis hermanos en la clase doctrinal que conocí, mejor dicho, me encontré a un amigo del liceo hace unos pocos meses. ¿Cómo estás en la iglesia? Porque había venido acá una vez. Me dijo, no, estoy yendo a otra congregación a ver si el asunto de las finanzas me mejora. Así mismo me dijo. Qué lamentable esto. ¿Cuál era su intención real en ir a la iglesia? ¿Cuál era su intención realmente en buscar a Jesús? Estimado hermano y hermana, ¿cuál era su intención? ¿Era mejorar simplemente su situación económica o salir de esa deuda o de ese compromiso o de ese problema? Y estos judíos no distan de esa actitud, o esta actitud de esta persona que me conseguí hace pocos meses no está muy lejos de esta actitud de estos judíos, buscando tener o creer en un Jesús a su medida, conforme a su necesidad, conforme a su interés. Pero el Señor dice
que Él no está sujeto a ninguna pretensión humana, sino que nosotros debemos sujetarnos a su palabra y a Él. Por eso la aseveración contundente de Jesús en el verso 31. Si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes ponen su fe en mi palabra, si ustedes perseveran, aman, atesoran mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, porque el discípulo quiere parecerse a su Señor. El discípulo no es que quiera hacer a su Señor a su medida, que el Señor se adapte a mí, que el jefe se adapte a mí, que el Dios se adapte a mí. No, nosotros nos debemos sujetar a Jesús. Debemos ser sus discípulos, es decir, nos debemos parecer más y más a Jesús. Y eso lo logramos solamente cuando ponemos nuestra fe en su palabra, cuando amamos su palabra, cuando atesoramos su palabra, cuando guardamos su palabra. Entonces podemos ser verdaderamente sus discípulos y no falsos discípulos como estos. Habían creído en Jesús, pero cuando ese Jesús no les complació, cuando ese Jesús no se ajustó a sus pretensiones, ¿qué hicieron? Verso 59 del capítulo 8, quisieron apedrearle. Ya no nos sirves, ya no eres el libertador que nosotros queremos, ya no eres el que se ajusta a nosotros. Y qué lamentable que alguna persona quiera buscar de Jesús y hacer de Jesús algo o alguien a su medida. Y cuando entonces ven que el Jesús de la Biblia no se adapta a lo que quieren, entonces lo apartan, cuando menos lo apartan. O si no, comienzan a profesar cosas en contra de Jesús. Mis amados, esto se asemeja o podemos encontrar asidero en esta conducta de las personas en Lucas 8:15. La palabra del sembrador dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dista de aquella semilla que cayó entre pedregales, la cual su raíz no fue profunda y no creció, sino que inmediatamente pereció. Porque los afanes de este siglo, de este mundo, y porque las pretensiones y deseos personales, entonces no dejan que el evangelio, que la palabra de Dios crezca, se fortalezca y trate y moldee su vida. Pero los que caen en buena tierra son aquellos que aman la palabra y quieren ajustarse a la palabra del Señor y desean hacer de sus vidas que se parezcan a la de Jesús, es decir, discípulos, verdaderos discípulos de Jesús. La prueba de que la fe es auténtica se demuestra por la permanencia en la palabra. Lo que el Señor les estaba diciendo a aquellos que supuestamente creían en Él era que su futura lealtad a su enseñanza demostraría la realidad de su profesión de fe. De otra manera, si no perseveraban en la fe, no habría que pensar de ellos que habían perdido la fe, sino más bien que su fe no había sido auténtica desde el comienzo. Dicho en otras palabras, su fe había sido puesta en otra persona, en un Jesús diferente al Jesús de la Biblia. Otra cosa importante es que el Señor les quiere dar a entender a ellos que creer en Él implica, mis amados, necesariamente entrar en una relación de discipulado con Jesús. Y un discípulo verdadero es aquel que hace de la palabra de Dios su norma de vida. Es aquel que quiere cada día parecerse más y más a Jesús. En este sentido, es interesante notar que en el libro de los Hechos, los primeros creyentes fueron conocidos como discípulos de Jesús. Y aún más, el mandato de nuestro Señor fue: vayan y hagan discípulos.
hagan discípulos. La necesidad del pueblo de Dios en este tiempo es ser discípulos de Jesús. Tu mayor preocupación, tu mayor ocupación y búsqueda es ser discípulo. Debe ser un verdadero discípulo de Jesús a través del estudio, de la profundización en la palabra del Señor, mis amados hermanos. Por eso Cristo les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este texto que ha sido tan vilipendiado, tan mal usado por poetas, por estadistas, por ejemplo, hasta en República Dominicana está en su escudo esta porción de la palabra de Dios. Pero hay que ver bien cuál es el contexto en el que las usan estas personas del mundo y cuál es el contexto en el cual está usando nuestro Señor Jesucristo. El judaísmo creía que el estudio de la ley de Moisés les hacía libres. Por esta razón, los gobernantes judíos miraban con desprecio al pueblo que consideraban ignorante. Por ejemplo, en Juan 7:49 está esta afirmación: esta gente que no sabe la ley, maldita es, porque están subyugados, son esclavos por la ignorancia. Sin embargo, lo que Jesús dijo es que sería la verdad lo que los podía hacer libres y no el conocimiento de la ley de Moisés. Alguien pudiera pensar que ambas cosas son iguales, la ley de Moisés y la verdad de la cual está hablando Jesús. Pero mis amados, hay una distinción. Evangelio de Juan 1:17 dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria sea al Salvador, gloria sea a Jesús de Nazaret, porque la ley no contiene la gracia del Señor. Jesucristo ha manifestado la salvación y en Él somos verdaderamente libres. Es importante señalar esta diferencia, porque el conocimiento de la ley en sí mismo lo más que puede hacer es sacar a luz nuestra condición de pecadores, nuestra situación de imposibilidad de cumplir con toda la ley de Dios, y en tal sentido también saca a relucir que estamos imposibilitados de hallar la salvación por medio del cumplimiento de la ley de Moisés. Sin embargo, a través de la fe puesta en Jesús de Nazaret, podemos ser libres de la condenación del pecado. Podemos ser libres del pecado y de la maldad que habita en nosotros, y podemos hallar la salvación y la vida eterna. Mis amados, la ley solo puede mostrar nuestra triste condición de esclavitud al pecado, pero no nos puede liberar de esa esclavitud. Por lo tanto, Jesús se estaba refiriendo cuando dijo: la verdad les hará libres. Esa verdad no se estaba refiriendo a la ley de Moisés, sino a Él mismo. La verdad, Jesús de Nazaret: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Jesús es el Hijo de Dios encarnado y por lo tanto nos ha mostrado al Padre de una forma única y especial. Jesucristo es el resplandor de su gloria. Jesucristo es la viva representación de Dios hecho carne. Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. A través de la fe podemos hallar salvación en Cristo el Señor. Juan 1:18 dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesucristo ha dado a conocer de una manera única, especial y sorprendente al Padre Celestial. Pero Cristo no solo nos ha revelado al Padre Celestial, sino que también nos ha dejado la manera
por la cual o a través de la cual podemos llegar a ser libres de la condenación del pecado. Lo que la ley mosaica no podía hacer, Jesucristo lo ha venido a ofrecer. La buena noticia, mis amados, es que el evangelio que Jesús había venido a anunciar a los pecadores era que Él no iba a utilizar su perfección, su gloria y su poder para hacernos añicos, sino más bien para que Él hacernos dejar y saber que Él en sí mismo iba a llevar nuestra culpa, nuestro pecado, y Él sería la muerte sustitutiva en la cruz del Calvario para que todo aquel que pueda, que ponga su fe en Él, entonces halle el perdón de los pecados y la vida eterna. Mis amados, lamentablemente los judíos se negaban a aceptar a este Mesías. Ellos querían otro Mesías. Ellos estaban empeñados en que el Mesías que ellos querían era un Mesías terrenal, así tipo Rey David, algo así, que tomara la espada y comenzara a pelear terrenalmente y derrotar al imperio romano y a todos aquellos que subyugaban a Israel y les diera esa libertad. Y en ese sentido Jesús nunca y jamás le hizo una falsa promesa. Jesús le habló claramente: ustedes serán verdaderamente libres si ponen su fe y su confianza en mí. Por supuesto, amados hermanos, que la libertad de la que el Señor habló no consiste en hacer lo que cada uno quiere, es decir, un libertinaje. Jesucristo tampoco vino a ofrecer un libertinaje. Seréis verdaderamente libre, entonces ahora voy a poder hacer lo que yo quiero. Voy a poder andar sin ningún tipo de sujeción. Voy a poder andar libremente porque Cristo me ha hecho libre. Mis amados, Romanos 6, versos 17 y 18 lo dice de esta manera: pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Quiero hacer énfasis en la última parte. Y libertados del pecado, es decir, libres del pecado, entonces venimos a ser siervos de la justicia. Entonces somos libres en Jesús para ser siervos de Jesús. Puede parecer una contradicción, pero el Señor nos libra de la condenación del pecado. El Señor nos libra de la condenación y de la maldad para que nosotros libremente escojamos someternos a su señorío y hacer de Él el Rey eterno de gloria en nuestras vidas. Mis amados, Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuán pesadas son las cadenas del pecado. Cuán pesadas son las cadenas del yugo espiritual de maldad. Pero Cristo las rompió y nos hizo libres para que no estuviésemos nunca más sujetos al yugo de la esclavitud del pecado. Le respondieron ellos a Jesús. Vamos al verso 33 de Juan 8. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Con toda claridad Jesús les dio a entender que no eran libres, algo que les irritó, les molestó, se enojaron y le replicaron a Jesús estos que habían creído supuestamente en Jesús. Ellos se jactaban de ser hijos de Abraham por medio de Sara, la libre, y no de Agar, la esclava, según Gálatas 4:22. Así que, mis amados, profundamente ofendidos, ellos exclamaron: linaje de Abraham somos, es decir, somos descendientes de Abraham y por lo tanto no podemos ser esclavos de nadie. De hecho dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Esta gente estaba ocultando parte de su historia.
habían sido sometidos por los filisteos, por Siria, Asiria, Persia, Grecia, ahora los romanos, y ellos pretendiendo decir que eran libres. Nunca habían sido esclavos de nadie. ¿Y cuánto esta actitud se asemeja a la que hoy muchas personas dicen cuando se les predica el evangelio? Es que yo no soy esclavo del pecado. Yo no soy un pecador. Yo soy bueno. Mi familia es buena. Yo nunca he matado a nadie. Nunca he robado a nadie. Muy pocas veces he ofendido a alguien. De hecho, una vez ayudé a una ancianita a cruzar la calle. Eso no es suficiente. Así como no era suficiente ser descendientes de Abraham, ser linajes de Abraham, porque la única manera de ser aptos para entrar en la presencia de Dios es poner nuestra fe, nuestra confianza en el Cristo eterno de gloria, en Jesucristo el Cordero inmolado de Dios, que quita el pecado del mundo. Solamente poniendo nuestra fe, creyendo en Jesús, puede ser libre del pecado. La primera iglesia bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná.